Entonces, la función del esófago es principalmente transportar el bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago, y esto a través de una motilidad secuencial y propulsiva del alimento. Obviamente, en caso de reflujo, también es el encargado de aclarar este contenido nuevamente hacia el estómago. En cuanto a los trastornos motores esofágicos, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Primero, los trastornos de la faringe y del esfínter esofágico superior, que corresponden a enfermedades de tipo neurológicas y o musculares, en los cuales los síntomas predominantes son disfagia, pero aquí es más bien una disfagia alta al comienzo de la deglución. Se puede acompañar de tos, disfonía, regurgitación nasal, atoros. Y el segundo grupo, que es el que nos vamos a referir en esta clase, son los trastornos motores esofágicos propiamente tales, en que se produce una alteración de la motilidad de los 2/3 distales del esófago y o de la unión gastroesofágica, las cuales están constituidos por musculatura lisa. Estos trastornos son en general infrecuentes y los síntomas más característicos son disfagia, pero aquí principalmente una disfagia lógica, que es predominante de sólidos antes que de líquidos, dolor torácico, regurgitación. Y estos trastornos los podemos diferenciar entre trastornos primarios y secundarios. Los trastornos primarios son fenómenos aislados en que se ve afectada la motilidad esofágica. Y acá tenemos la acalasia, la contractilidad ausente, el esófago hipercontráctil, la motilidad esofágica inefectiva y el espasmo esofágico distal. Y los trastornos secundarios son, por ejemplo, lesiones estenosantes esofágicas, como una estenosis péptica por un reflujo erosivo severo, estenosis cáusticas por anillos esofágicos o patologías neoplásicas. Y enfermedades sistémicas que pueden afectar la motilidad esofágica, tenemos la esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, diabetes de larga data, enfermedades tiroideas, enfermedad de Parkinson. Otras causas, por ejemplo, la amiloidosis, que puede dar un compromiso infiltrativo, enfermedad de Chagas, reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica. Hablando ahora de la aproximación diagnóstica, entonces en cuanto a la clínica, el síntoma cardinal que nos hace pensar en un trastorno motor esofágico es la disfagia y principalmente disfagia lógica. También pueden presentar dolor torácico, regurgitación, y hay que tener siempre en consideración que el reflujo, esofagitis de distintas causas, enfermedad cardiovascular, tumores, son causas mucho más frecuentes de estos síntomas que trastornos motores esofágicos primarios o idiopáticos. En cuanto al estudio, siempre comenzamos con una endoscopia digestiva alta que permite principalmente descartar otras causas, ya que los trastornos motores idiopáticos la mayoría de las veces no muestran mayores alteraciones de la endoscopia. Lo otro que nos permite la endoscopia es, por ejemplo, tomar biopsia para estudiar, por ejemplo, esofagitis eosinofílica. Luego está el esofagograma varitado, que signos característicos se ven solamente en estados avanzados de la acalasia. Es poco sensible para estadios precoces de este u otros trastornos motores esofágicos. La pH-metría, el estudio de pH, no es un estudio de regla para los trastornos motores esofágicos, pero habitualmente la solicitamos porque es un complemento que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo en pacientes que en su clínica predominante es más el dolor torácico y la regurgitación, a veces más que la disfagia, o la disfagia es menor. Y también porque hay algunos trastornos motores esofágicos primarios que se pueden asociar a reflujo, y saber si el paciente tiene un reflujo patológico o no va a influir en la terapia. Y por último está la manometría esofágica de alta resolución, que es el estándar de oro para el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. Entonces, ¿qué es esta manometría esofágica? Es una técnica que permite evaluar la peristalsis del cuerpo esofágico, tanto en amplitud como en duración, y las presiones del esfínter esofágico inferior y su capacidad de relajación. La manometría convencional, que ya actualmente se ocupa muy poco, se utiliza una sonda con 5 o 8 sensores de presión, los cuales están separados por unos 5 centímetros. No permite una evaluación simultánea del esfínter esofágico superior y inferior. De hecho, para esta técnica se requiere movimientos de avance y retirada continuos de la sonda durante el examen, y tiene una menor sensibilidad y reproductibilidad. Actualmente la manometría que utilizamos es la manometría esofágica de alta resolución. Esta es una sonda que se introduce por la nariz y tiene 36 canales que los últimos quedan a nivel del estómago, los cuales están separados estos canales por 1 centímetro,
y radialmente tienen 12 sensores, y esto permite una medición simultánea sin necesidad de avance y retirada de la sonda desde la faringe hasta el estómago. Entonces aquí se observa en la sonda y también un diagrama de todas las presiones que se permiten evaluar durante el examen. Entonces, con la manometría esofágica de alta resolución tenemos una topografía de presiones, que es la que aparece aquí en la pantalla, y esta topografía de presiones el software la traduce en una imagen de 2 dimensiones, que es lo que vemos acá. Entonces, en el eje de la X tenemos el tiempo, en el eje de la Y la distancia en centímetros, y la gama de colores se refiere a las presiones medidas en milímetros de mercurio. Con esta imagen es más fácil la resolución temporal y espacial de la actividad contráctil del cuerpo y esfínteres esofágicos, es más fácil su visualización, es menos dependiente del operador, la interpretación es más sencilla y hay una alta concordancia entre los observadores. Entonces aquí vemos una deglución normal. Si ven en la flecha, aquí se observa una relajación del esfínter esofágico superior y al mismo tiempo inicia una relajación del esfínter esofágico inferior. Lo que vemos acá es la deglución del cuerpo esofágico de proximal a distal, y los parámetros que medimos para hacer el diagnóstico de estos trastornos motores son el IRP, que es la integrada de relajación de la presión del esfínter esofágico inferior, que se ve en la caja a distal. Tenemos la latencia distal, que es la medición de la distancia en segundos entre que se inicia la relajación del esfínter esofágico superior y se observa un punto de desaceleración en el frente de contracción del cuerpo esofágico. Y el DCI mide el vigor de la contracción del cuerpo esofágico. Entonces, la clasificación de Chicago, que es la que utilizamos para el diagnóstico, es un consenso estandarizado y jerárquico de las alteraciones de la motilidad esofágica y del esfínter esofágico inferior basados en esta manometría esofágica de alta resolución. La clasificación comprende los trastornos que se vean en la manometría pero que tengan una clínica relevante. Y la primera versión de esta clasificación es del 2008 y la actualmente en uso es la Chicago 4.0, que fue publicada el año 2021. Novedades respecto a esta clasificación. Hay modificaciones en el protocolo del estudio, incluyendo devoluciones tanto en supino como en posición sentada. Previamente eran solo devoluciones en supino. También hay estandarización de pruebas complementarias de provocación y hubo modificación de ciertos criterios diagnósticos incorporando requisitos de concomitancia con síntomas y soporte con estudios adicionales. Entonces esto a grandes rasgos es el protocolo de la manometría esofágica que realizamos en todos los pacientes. Se instala la sonda por vía nasal y el extremo distal llega al estómago y primero hay una fase de adaptación del paciente a la sonda, luego viene una fase de inspiración profunda que permite que se marque más el diafragma en la imagen. Luego viene una medición de presiones basales. Posteriormente vienen 10 devoluciones seguidas en decúbito. Luego viene una maniobra que se llama devoluciones rápidas múltiples y posteriormente el paciente cambia de posición a posición sentada. Luego de también una fase de adaptación y respiraciones profundas, viene 5 devoluciones en posición sentada de 5 cc de agua. Y finalmente, la última maniobra es el desafío de devoluciones múltiples, que son 200 cc de agua. Entonces, esta clasificación de Chicago, a grandes rasgos, define 2 grupos de trastornos de la motilidad. Uno son los trastornos del tracto de salida de la unión gastroesofágica y los otros son los trastornos de la peristalsis. Los trastornos del tracto de salida son la acalasia, tipo 1, 2 y 3, que después las voy a explicar en más detalle. Y las acalasias tienen que tener una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, por lo tanto la mediana de IRP tiene que ser siempre elevada. Y tiene que haber una falla en la peristalsis. La obstrucción del tracto de salida es otro diagnóstico en que también la mediana de IRP está elevada, tanto en posición supina como en las devoluciones sentados. Tiene que tener signos de presurización intrabolo en más de 20% de las devoluciones y obviamente no cumplir con criterios de acalasia. O sea, estas son alteraciones de la unión gastroesofágica, pero
los pacientes tienen una peristalsis conservada a diferencia de la acalasia. Y luego vienen los trastornos de la peristalsis, que todos estos trastornos tienen que tener una adecuada relajación de la unión gastroesofágica. Y tenemos, por ejemplo, la contractilidad ausente, en que 100% de las devoluciones tienen que ser fallidas respecto a la motilidad del cuerpo esofágico. Luego está el espasmo esofágico distal, que es un trastorno en que tiene que haber más de un 20% de devoluciones espásticas o prematuras. Esto quiere decir que tienen que tener una latencia distal acortada. Luego, la hipercontractilidad esofágica, en que más de un 20% de las devoluciones tienen que ser hipercontráctiles. Y finalmente, la motilidad esofágica inefectiva es que más de un 70% de las devoluciones sean inefectivas o francamente fallidas, más de un 50%. Bueno, estas pruebas complementarias que les nombré previamente, durante el protocolo son dos. Una son las devoluciones rápidas múltiples, que son 5 devoluciones seguidas o sucesivas de 2 ml de agua. Y lo que vemos es que debe haber primero una inhibición de la contracción del cuerpo esofágico, ya que cuando uno deglute de forma repetitiva y seguida no alcanza a haber una contracción del cuerpo esofágico. Eso es lo normal que ocurre, que se inhiba hasta que finalicen estas devoluciones. Y lo otro que se evalúa es la reserva peristáltica. Entonces se hace una relación entre el vigor observado en devoluciones que se llaman contracciones postdevolutivas, que es lo que aparece en la figura A. Luego de estas devoluciones repetidas puede venir, no en todos los casos, una devolución, una contracción postdevolutiva que nosotros podemos medir el vigor de ella. Y en la figura B se ve un paciente que hizo estas devoluciones repetidas y no hubo una contracción postdevolutiva. Entonces, la relación entre el promedio del vigor de las contracciones en relación a las devoluciones, luego esta maniobra de devoluciones múltiples, si es menor al promedio del vigor de las contracciones en el protocolo, en la etapa previa, que eran estas devoluciones aisladas, sería anormal. Por lo tanto, si es que falta un incremento en la contracción con las devoluciones múltiples, podríamos hablar de que está alterada la reserva peristáltica, y eso se ha visto que pudiera aumentar el riesgo de disfagia, por ejemplo, en los pacientes que se operan de cirugía. La otra prueba complementaria es el desafío de devoluciones rápidas, que es con 200 cc de agua, y esta es la última fase del protocolo. Y la idea es ver si hay algún grado de obstrucción del tracto de salida. Entonces, que puede no visualizarse en las devoluciones previas porque son con volúmenes mucho menores, de 5 cc. Entonces, esto es como forzar la unión gastroesofágica para ver si hay algún trastorno de la relajación. Y bueno, aquí vemos dos imágenes. En la imagen del lado izquierdo es lo normal, que luego de estas devoluciones repetidas para deglutir estos 200 cc, no se ve ninguna presión aumentada a nivel del esófago. Versus a la derecha, que el paciente con estas devoluciones múltiples, vemos aquí en el esófago bandas de panpresurización, lo que sugiere que hay un inadecuado vaciamiento del esófago. Entonces, con un IRP mayor a 12 en los primeros 30 segundos de la prueba, o con isobaras con panpresurización con isobara 20 milímetros de mercurio, que son estas bandas de presión que vemos acá, esto apoyaría algún trastorno de la relajación de la unión gastroesofágica que podría ser de tipo obstructiva. Los estudios adicionales que realizamos, además de la manometría esofágica de alta resolución, les voy a hablar de dos que se describen en la clasificación de Chicago. Entonces está el esofagograma temporizado, que es la ingesta de bario en una concentración y cantidad determinada. El paciente debe ingerirlo en 15 a 20 segundos y luego se toma un set de radiografía al minuto, a los 2 y a los 5 minutos. Entonces, esta es una técnica reproducible que tiene una alta concordancia interobservador y es de fácil disposición, a diferencia de la manometría esofágica, que no está disponible en todos los centros. ¿Qué permite? Evaluar trastornos del vaciamiento esofágico. Lo que se hace es medir la altura de esta columna de bario, y las personas sanas tendría que haber un vaciamiento completo en 1 minuto, o a lo más en 5 minutos en todas las personas sanas. Entonces, si es que hay un vaciamiento que demora más que eso, es algo patológico. También, además de ayudar al diagnóstico, permite evaluar respuesta a terapia. Por ejemplo, en pacientes tratados por acalasia se puede hacer un examen de este tipo para evaluar cuál fue el grado de respuesta.
Otro estudio adicional es la sonda de imagen funcional luminal o EndoFLIP, y esta es una técnica bastante nueva y su utilidad diagnóstica aún está en evaluación. De hecho, en nuestro medio no está disponible. Y es una sonda con un transductor de presión y múltiples electrodos de planimetría de impedancia que permite hacer una medición en distintas secciones transversales. Entonces permite evaluar la distensibilidad de la unión gastroesofágica y la peristalsis secundaria del esófago cuando es inducida por distensión, porque esta sonda tiene un balón que se puede distender. Puede usarse como tamizaje en pacientes con disfagia no obstructiva durante la endoscopía. Entonces, lo que sugieren los expertos es que si al hacer una endoscopía por disfagia no se vio ninguna alteración, luego de retirar el endoscopio se podría introducir esta sonda y hacer estas mediciones para ver si hay alguna alteración a nivel de la distensibilidad precisamente de la unión gastroesofágica. Entonces, en distintas series que ya han acumulado un número importante de procedimientos, han visto que si la endoscopía y el EndoFLIP son normales, esto tiene una sensibilidad y especificidad cercana a un 80% de que la manometría esofágica de alta resolución va a ser normal o va a tener trastornos menores, ¿ya? Por lo tanto, si este examen se masifica, podría quizás disminuir la necesidad de manometrías esofágicas. Pero, como les digo, es un examen que no está disponible en nuestro medio actualmente. Bueno, ahora ya hablando específicamente de los trastornos motores en particular, vamos a hablar de la acalasia. Esta es una condición infrecuente, una incidencia de 1 en 100.000 pacientes por año, o 100.000 habitantes por año, perdón, y la etiología no está aclarada. Hay posibles factores genéticos involucrados, ambientales, autoinmunes, postinfección viral también se ha descrito. Y se produce por una degeneración del plexo mientérico, por lo tanto se genera una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior y aperistalsis del cuerpo esofágico. La distribución entre hombres y mujeres es más o menos similar y la de presentación más habitual es entre los 30 y 60 años. Síntoma cardinal, la disfagia, principalmente lógica, pueden presentar dolor torácico también y regurgitación. Algunos pacientes tienen tos nocturna, pueden tener broncoaspiración y en etapas avanzadas ya empiezan a presentar baja de peso. Entonces, estas imágenes, vemos aquí una endoscopía de un paciente con acalasia en que se observa acumulación de saliva y ciertos detritus en un esófago que se ve dilatado. Esta es la unión gastroesofágica y cardias mirado desde el estómago, que se ve que está muy íntimamente adherido con el endoscopio. Y a la derecha se ven imágenes de radiografía en que se ve la imagen característica, esto que se llama el pico de pájaro, que es un fin muy abusado del esófago, y se ve en esta imagen que hay una dilatación y ya un acodamiento del esófago distal. Bueno, los subtipos de acalasia, como les decía, son 3 según la manometría esofágica de alta resolución, y aquí tenemos el tipo 1, que no hay una adecuada relajación de la unión gastroesofágica con la devolución y no hay tampoco peristalsis del cuerpo esofágico, pero no se observan bandas de presurización. La tipo 2, que es la más frecuente, tenemos una inadecuada relajación de la unión gastroesofágica, aperistalsis, y aquí se ven estas bandas de panpresurización. Y la tipo 3 es inadecuada relajación de la unión, pero con cierto grado de peristalsis, la cual es espástica o prematura, o sea, la latencia distal está disminuida. Esto, hacer la diferencia, puede tener ciertas implicancias en qué tipo de técnica de tratamiento vamos a sugerirle al paciente. La pseudoacalasia constituye patologías que presentan síntomas, hallazgos radiográficos y manométricos similares a la acalasia primaria. Se ve con más frecuencia en pacientes mayores, puede asociarse, por ejemplo, a pacientes que presentan disfagia asociada a una baja de peso acelerada y progresión rápida de sus síntomas. Una de las causas más importantes son neoplasias de la unión gastroesofágica o del estómago proximal. También puede verse a causas posquirúrgicas, por ejemplo, una fundoplicatura de Nissen en una banda gástrica. También enfermedad de Chagas, metástasis a ese nivel, síndromes paraneoplásicos como en tumor de células pulmonares pequeñas, lesiones mediastínicas, enfermedades infiltrativas, entre otras. El tratamiento de la acalasia, entonces, es de los trastornos motores esofágicos, es la única que tiene un tratamiento específico y con alta eficacia. Tenemos tratamiento farmacológico que en realidad actualmente casi no se ocupa,
Dentro de las alternativas están los nitratos y antagonistas del calcio. ¿Y por qué no son usados? Porque tienen un efecto limitado, pueden tener efectos adversos, por ejemplo, hipotensión sintomática de los pacientes, y se observa taquifilaxia con su uso. De los tratamientos disponibles, además de lo farmacológico, está la inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior. Entonces aquí en estas imágenes se ve cómo a través de una cánula se inyecta en el mismo esfínter la toxina botulínica. Tiene un alivio sobre todo de corta duración para los pacientes. Podemos ver acá que al mes más o menos un 80% nota un alivio significativo de su disfagia, pero al año ya puede tener un efecto bastante menor, la mitad de los pacientes, y con un rango entre 15 a 64%. Entonces, en general, la toxina botulínica se ocupa para pacientes con acalasia y que quizás tienen un muy alto riesgo quirúrgico, en que por ese motivo se obvia la opción de un tratamiento más definitivo. Bueno, de los tratamientos definitivos hay tres. Uno es la dilatación neumática, que tiene un éxito variable descrito entre los 50 y 93%. Pueden hacerse sesiones sucesivas de dilatación, con lo que se puede lograr una mayor eficacia. Y predictores de buena respuesta de esta dilatación son pacientes mayores de 45 años, mujeres, porque los hombres pueden tener un esfínter más grueso, pacientes con un esófago con un diámetro conservado y la acalasia tipo 2. El riesgo de perforación en general es bajo y obviamente en centros experimentados se limitan bastante estas complicaciones, y sí pueden tener hasta en un tercio de los pacientes reflujo luego de la dilatación. El otro tratamiento definitivo es el quirúrgico, con la miotomía de Heller, que puede ser abierta o laparoscópica. En una revisión de más de 3.000 pacientes mostró una mejoría promedio de la disfagia de casi un 90%, y durante la técnica quirúrgica se puede además hacer una picatura parcial, lo que disminuye el riesgo de reflujo postoperatorio. En seguimientos a un año mostró mejores resultados el Heller que la dilatación, pero en seguimientos más prolongados a 5 años los resultados son bastante comparables. La tercera técnica, que es ya de tratamiento definitivo, es una técnica que es más reciente, que se llama POEM por su sigla en inglés. Entonces es una técnica endoscópica que se hace a través de una incisión, se separa la submucosa de la muscular y se hace un túnel que permite llegar hasta la unión gastroesofágica, y ahí se realiza un corte de fibras musculares del esfínter. Se ha visto que tiene resultados comparables con el Heller. Sí, estos pacientes tienen mayor riesgo de reflujo que la cirugía, ya que no puede tener este gesto de una aplicatura parcial que puede tener la intervención quirúrgica. Y lo que puede ser mejor en cuanto a la respuesta del POEM versus el Heller es en las acalasias tipo 3, que les expliqué previamente, ya que además de generar un corte en el esfínter esofágico inferior, pueden prolongar la miotomía bastante proximal hasta incluir todo el segmento espástico. Otros trastornos motores esofágicos primarios no tienen tratamiento específico. En algunos se han probado estrategias similares a las usadas en la acalasia, pero con un efecto menos significativo. Y en estos otros trastornos, si es que existe reflujo gastroesofágico asociado, se sugiere tratar. Ahora, el otro trastorno que era del tracto de salida de la unión gastroesofágica es el llamado obstrucción del tracto de salida, que es un grupo que es bastante heterogéneo. Puede deberse este trastorno manométrico a muchas causas distintas. Uno puede ser etapas precoces de acalasia, enfermedades infiltrativas de la unión gastroesofágica, neoplasias, esofagitis eosinofílica, hernias hiatales, deslizantes o paraesofágicas. Después de alguna cirugía, por ejemplo, un Nissen con una presión muy elevada de la unión, y también algunos fármacos como los opiáceos. En algunos casos también puede ser un falso positivo del examen. Siempre para hacer el diagnóstico se requiere concomitancia con síntomas obstructivos y algún estudio complementario, por ejemplo, el esofagograma temporizado. En los pacientes que no hay una causa secundaria de esta obstrucción, la historia natural es poco conocida. De hecho, se ha visto que entre un 20 a 40% pueden tener una resolución espontánea tanto de los síntomas como de los hallazgos manométricos. Entonces, en estos pacientes que no tienen una causa secundaria específica, se sugiere seguimiento y, ante síntomas significativos y persistentes, sugerir alguna terapia, que serían las mismas técnicas usadas en la acalasia.
Bueno, estos son el segundo grupo de trastornos, que son los trastornos de la peristalsis esofágica, y tenemos a la izquierda la contractilidad ausente, que el paciente tiene en todos estos trastornos una adecuada relajación de la unión gastroesofágica, pero se observa que la contractilidad ausente, que el vigor de la contracción del cuerpo esofágico es prácticamente cero. A la derecha tenemos el esófago hipercontráctil, que tiene un vigor muy elevado. Luego, el espasmo esofágico distal es cuando hay varias contracciones en el protopolo que se llaman prematuras o espásticas, que es que la latencia distal está disminuida. Aquí esto mide 4 segundos y lo normal es que mida más de 4,5 segundos. Y finalmente la motilidad esofágica inefectiva es en que se observa cierto grado de contracción del cuerpo esofágico, pero el vigor es muy débil. Entonces, ya para finalizar y resumiendo la clase, los trastornos motores esofágicos son heterogéneos. Pueden deberse a una disfunción del esfínter esofágico inferior y o alteraciones de la peristalsis del cuerpo esofágico. Hay causas primarias, que son fenómenos aislados, o causas secundarias a otras patologías. Cuando hay que sospecharlas, principalmente ante disfagia, principalmente disfagia lógica. También pueden tener síntomas de dolor torácico y regurgitación. No hay síntomas patognomónicos que nos permitan determinar solo por la clínica cuál es el trastorno, por lo tanto requiere estudios. Y hay que tener claro que hay patologías más prevalentes a descartar que los trastornos motores esofágicos primarios. El estándar de oro para el diagnóstico es la manometría esofágica de alta resolución, y la acalasia es el trastorno motor esofágico más reconocido, es irreversible, pero hay opciones terapéuticas con muy buena respuesta sintomática. Otros trastornos motores esofágicos no tienen terapias específicas. El tratamiento antirreflujo es recomendado en caso de que el paciente tenga esta patología, y en algunos casos puntuales se sugiere utilizar técnicas que se preconizan para la acalasia, pero los resultados son menos satisfactorios que en este caso.